Bienvenidos a otro episodio de Sin Planes, Dialéctica Casual. ¿Cómo estás, Danks? ¿Qué onda, 008? Me encuentro fascinante este día de hoy. Eh, ¿qué, ¿Cómo has estado tú? Bien, bien. Ahorita estaba leyendo un gran ensayo de arquitectura y habla de cómo al paso del tiempo se han intentado romper paradigmas que están muy arraigados a esa carrera, pero Ah, están tan, o sea, son la base de una creencia muy cabrona. O sea, es como decía Thomas Kuhn, ¿no? En el libro de la estructura de las revoluciones científicas, que ujú. siempre está esa resistencia al cambio de paradigmas. O sea, aunque tú les muestres una la evidencia que demuestra que, oye, todo esto que hicieron, las bases, Mm. los fundamentos están equivocados. O sea, todo lo que juzgaban, el criterio que usaron todo ese tiempo estaba mal por desinformación. Por Sí. ejemplo, en el caso de los edificios griegos, ¿no? Edificios en Grecia que se pensaba que, wow, la pureza, ¿no? De la materia blanca o sin pintar, la simpleza, Ajá. ¿no? Cuando en realidad, un arquitecto, creo que se llama Gottfried, Sigmund Gottfried, un alemán, hizo un estudio desmintiendo este mito, desmintiendo el Ajá. mito, diciendo que realmente los griegos lo que hacían siempre era pintar, porque antes separaban el espacio, antes de los edificios separaban el espacio con telas. O sea, primero, o sea, se tiende a pensar, ¿no? Que primero es la función y luego la forma. Primero haces la estructura y luego ya diseñas el interior o la forma sigue la función en cuestión de estética. Pero al contrario, Ujú. está comprobado, según ese estudio de Gottfried, que le dan importancia primero a la forma y luego a la función. Porque al principio, antes de los edificios, con una serie de telas decorativas, las colgaban y era para separar los espacios. Y luego Ujú. ya que estaban esas telas puestas, ya empezaban a formar estructuras. Y para trasladar eso a los edificios, ese rasgo cultural que tenían, siempre le daban color a los paredes, a los muros. O sea, le da mucha importancia al diseño interior por encima de la estructura misma. Y Ujú. realmente, pues el ver un edificio sin pintar o blanco o algo así, simplemente era porque todavía no lo pintaban. O sea, no porque así les gustaba, no porque así les gustara, sino simplemente no lo habían pintado todavía. Ujú. Y entonces, pues todos los arquitectos era como que no mames, güey, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? O sea, ese pequeño detalle tan simple como que, Ujú. pues antes pintaban sus edificios, ¿no? Entonces, pues X, no sé Ujú. por qué eso va a ser relevante. Pero el hecho es que de ahí partió toda una estructura de, ok, aquí le doy más importancia a la función o la forma, güey. Y la admiración que sienten por Grecia, ¿no? Y el arte griego y todos los Sí. avances griegos, que sí, güey, o sea, ellos tienen la verdad, ¿no? Si ellos lo hacen así, hay que fundar toda esta ciencia o todo este arte con base en lo que hacían los griegos. Y pues por malinterpretar lo que veían, todo se fundó en ese malentendido, ¿no? Y ya pues como que muy tarde para regresar y esta fricción de no quieren admitir, y de hecho ahorita casi no se habla de esto, ¿no? De esta malinterpretación de arquitectura. Pero ¿tú qué piensas de eso? ¿Tú que estás Sí. estudiando arquitectura? O sea, ¿realmente se te hace relevante este descubrimiento o tú lo ves como un detalle interesante nada Este, más? es que, sí, así como lo mencionas, como que el humano se ha encontrado en el espacio de distintas formas a lo largo de su historia, ¿no? Hubo muchas civilizaciones anteriores a la de la Grecia o así. Por ejemplo, había unas personas que en su tiempo les decían topos a una cierta civilización de por ahí, porque ellos hicieron su ciudad cavando en la tierra. En vez de hacerla hacia arriba, como que juntando tierra para hacer algo,
o estructuras, así Ellos, como tú ellos dices, haciendo algo, quitaban levantándolo, tierra. ellos se iban hacia abajo, güey, hacia la tierra, o Ujú. en las montañas, hicieron varias en las montañas. Por ejemplo, Petra, una de esas, las maravillas del mundo, es un ejemplo de cómo había, arquitectura, más o menos eso, eh, tallada en piedras, ¿no? Pero pues era la idea de que pues, sí, la arquitectura siempre se ha partido del dibujo, siempre ha partido de la planeación. O sea, se, se parte para que sea funcional en el contexto. O sea, más allá de si se va a ver bonito, si, después lo arreglas. No sé cómo decías tú. Primero ponían las mantas, delimitaban su espacio y después decían, ah, bueno, entonces vamos a poner colores, ¿no? Ya después se preocupaban por el color. O sea, pero pues era el color que los iba a hacer sentir cómodos en ese momento, ¿no? O sea, ellos Ujú. siempre el ser humano ha buscado la arquitectura como en la forma en la que va y se acobija, ¿no? Es su hogar, significa muchas cosas, ¿no? Significa familia, significa tranquilidad. Tiene, tiene una concepción, el hogar, en el que realmente tú lo construyes, ¿no? Tu habitación tú la adornas y tú la adecuas de la forma en la que tú te vas a sentir bien, ¿no? Es como, pues sí, siempre ha sido esa forma de expresión del espacio, eh, en el humano, ¿no? Y como tú dices, cuando hay cambio de paradigmas, por ejemplo, en esa edad antigua, en donde ellos proyectaban, con reglas distintas, o sea, empezaron a preocuparse, a ver la arquitectura como un objeto ornamental, ¿sabes? Todo lo veían precioso y todo lo hacían Ujú. para esos dioses que necesitaban ese objeto, ¿sabes? Un dios necesitaba ese objeto, que era un templo en el cual estar presente, ¿no? Entonces ellos le construían este objeto y le daban un peso, no solo por, ah, pues mira, está bonito, sino le daban ese peso religioso que significaba el templo de tal dios, ¿no? Entonces, pues siempre se pensó así, siempre se pensaba que la vista iba a ser desde arriba, porque desde arriba es como se iban a ver, como Ujú. ellos lo iban a ver, ¿no? Entonces siempre había muchas representaciones en planta y cuando fue evolucionando la arquitectura desde la edad griega, que se empezaban a incluir todos estos, métodos estructurales, como son las columnas, ¿sabes? Todos Ujú. estos empezaron a mutar y por ejemplo lo ves en una iglesia, eh, barroca, ¿no? Una iglesia que primero se veía, la fachada era lo último que se construía, primero se veía desde arriba. Desde arriba se veía que una de esas iglesias iba a tener forma de cruz, porque era un símbolo bastante, Ujú. eh, pues la cruz, ¿no? De Dios. Entonces, Ujú. iba a ser cruzado, entonces ya después empezaba a planear, bueno, si voy a entrar por aquí, ¿qué es lo que tengo que ver? Y por ejemplo, las iglesias son altas precisamente para que te dé esa sensación de que tienes que voltear hacia arriba. Cuando tú entras al espacio, volteas hacia arriba. Entonces, Instintivo. ajá. Hacerte sentir insignificante ante la casa de Ujú. Dios. Sí, así es. Sí, sí. Y pues, entonces, se empezaron a planear. Sí, ya luego cuando se empezó a dar otro cambio de paradigma, sí, como lo estás sabiendo tú, o sea, siempre ha habido cambios de paradigma en la arquitectura, ¿no? Siempre ha habido Ujú. esa revolución, tanto en el método de construcción como en la forma de proyectar. Y por ejemplo, ahí es cuando tú mencionas que se empezó a hablar sobre este debate entre la forma y la función, ¿no? Sí, sí, siento Finalmente, que ese debate es el más fuerte y el más frecuente en áreas como arquitectura y diseño sí, industrial. Siempre es como que, ok, ¿qué queda primero, no? Es como el huevo o la sí. gallina, güey, ¿no? La forma o la función. Sí, sí. Sí, pues sí, es que yo creo que en la forma se proyecta muchas de las cosas, bellas, ¿no? Del concepto. Se presenta como que tal vez una forma fantástica de presentar el diseño, ¿no? En ese... Ujú. eh, y... A mí lo que me sorprende de este como debate eterno es que la gente más radical, o sea, la gente que es radicalmente funcionalista o radicalmente formalista, tiende a combinarlas, güey. ¿Sabes? O sea, hay Ujú, gente que piensa que la función es la forma y hay gente que piensa que la forma es la función, ¿me entiendes? Que piensa ujú, que la belleza de un objeto o de un edificio está en su función misma, güey. O
sea, como que Sí. el hecho de que sea solo pragmático, que sea solo la pura función, es lo que lo hace bello. Y hay Ujú. gente que piensa que lo bello es lo que lo hace útil, güey. Porque en el caso de carreras, por ejemplo, relevantes como el diseño de interiores, está muy criticado como que es solo una vanidad, ¿no? Como que el diseño de interiores. Pero los que se dedican a eso, generalmente, bueno, los que se dedican a eso y les gusta realmente lo ven como Ah, algo más espiritual, güey. Como estuve leyendo algo sobre eso y decía que lo más importante en la vida es lo que no es útil, güey. ¿Sabes? Eso es lo esencial para el alma, güey. O sea, es como que por fin, güey, algo que está hecho para fines más allá de capitalismo, güey, ¿no? De consumismo, de lograr algo, güey. Belleza solo ujú, porque es belleza y porque tu alma o tu ser necesita belleza en su alrededor, güey. ¿Me entiendes? ujú, La necesidad de estar en contacto visual o físico con la belleza va más ujú. allá o es más grande que la necesidad de funciones prácticas. Sí. Y así es como se interpreta a veces y... Sí, pues Ujú, es que yo, por ejemplo, en ese aspecto, yo sí soy mucho de que l- l- lo bello de un espacio tiene que ser eh, tu interacción con él, ¿sabes? No tiene que ser un recorrido en planta, ¿sabes? No tienes que pensar en... O sea, es cuando, es cuando la arquitectura te habla a ti, ¿sabes? Cuando la arquitectura te indica hacia dónde ir, te indica por dónde entrar. La arquitectura, al indicarte dónde entrar, experimenta con espacios y con luces, y con cambios de texturas, ¿no? Es todo, el humano debe de percibir, bueno, yo siento que la arquitectura se debería percibir, bueno, el diseño en general se debería percibir con esta interacción del humano con el objeto, ¿sabes? O con el espacio. En el caso de arquitectura, el humano con el espacio. En el caso de diseño industrial, con el objeto, ¿no? a mí me fascina cuando algo está tan bien pensado que la belleza realmente está en la interacción misma, pero es una interacción muy precisa, güey. Y es algo que se ve en la casa de Luis Barragán, güey, que es el Ujú, cómo él realmente, o sea, le dio mucha importancia a ese aspecto de la forma, pero para enriquecer la interacción con su contexto, ¿no? De que, ok, sí. cada momento que paso yo en mi casa es casi, o sea, me lo imagino a él como catalogando todos los momentos que vive en su casa y definiendo cuál es el contexto que lo enriquece más, güey. Por ejemplo, Ujú, el hábito de esperar a la gente que llegue a su casa, ¿no? Sus amigos. Y que pone un lugar con un tocadiscos, y una pared que solo el que está bien alto, solo él alcanza a ver arriba de la pared y llega directo a la puerta para ver si ya llegó o no ha llegado su invitado, ¿no? ujú, Y ujú, tiene una habitación para amigos y una habitación para amigos más cercanos. Y la habitación para amigos más cercanos, o sea, las texturas ahí son totalmente distintas. O sea, todo el tapete blanco, muy como, muy suave, güey. Todos los colores así. O sea, el espacio realmente se ve, o sea, que es un lugar ujú. donde estás ya con gente con la que hay mucha confianza, güey. Eso es un lugar, o sea, lo ves y ya sientes cómodo, güey, ¿sabes? O sea, Sí. caminas adentro, no te has sentado y ya te sientes cómodo, güey, ¿sabes? Ujú, Es increíble cómo el jardín, o sea, la importancia que le da al jardín y pues es simplemente enriquecer los hábitos, ¿no? Las experiencias de todos tus días en tu casa, realmente sí, sí. llevarlos a su máxima expresión. Sí, sí, sí. Es que, te digo, la interacción que tiene el humano, o sea, yo siento que para mí Barragán es de mis arquitectos favoritos, por eso que estás diciendo, por su forma de, de hacer que el espacio sea toda una experiencia específicamente pensada para
para ese espacio, ¿sabes? Así, o sea, Ujú. y entonces las luces, güey, las ventanas también, todo eso lo pensaba y lo hacía, todos los muebles de esa casa también él los pensó y los hizo, ¿no? Ujú. Entonces como que todo lo tenía tan bien aterrizado como quería estar en su casa porque pues, él era una persona muy alejada de la sociedad, o sea, su casa pues era donde siempre pasaba el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. por ejemplo, eso de que dice el jardín ocupaba mucho espacio dentro del terreno total de la casa, o sea, el jardín es más grande que la casa construida. Oh. Sí, es que sí se ve gigantesco todas las plantas que tiene ahí. Ujú. Incluso la azotea, o sea, me sorprendió mucho la azotea, güey. Cuando sube a la azotea, hay un aspecto de iluminación que parece que por la puerta de la azotea llega o sea, te acercas a las escaleras y de arriba cae una luz amarilla, güey. Y vas subiendo las escaleras, güey. Casi, casi como si estuvieras subiendo al cielo, güey. Es A así como que la la- experiencia como se siente muy cabrón, güey. Sí. Ajá. Fuck. Y, Sí, pues. y sí, como la manera en la que, bueno, lo que me dicen, ¿no? O sea, no sé qué tanto asume la gente que intentó hacer Barragán y qué tanto sí intentó hacer Barragán. El cómo Ujú. te intenta como incomodar en el pasillo para forzarte a moverte a la siguiente habitación. Este, Pues es que, o sea, yo creo que puede ser que sí hay una sobre análisis. sobreanálisis en algunos espacios, pero yo creo que no están del todo alejados de lo que pudo haber sido la realidad, ¿no? O sea, en general, los espacios más importantes de una casa, como lo son el comedor, la cocina y las recámaras, tenían, sí se sabía, o sea, Ujú, se percibe, ¿no? sí. Como sí está pensado para esa específica función. Entonces sí, este, Sobre todo pues, me encanta cómo maneja también incluso el sonido de habitación en habitación, güey. Cómo cambia la sí. percepción del sonido, güey. O sea, me acuerdo, Ujú. estaba en una casa, es en la otra, no me acuerdo, es la otra que tiene cerca de Luz Barragán, hay otra, no me acuerdo cómo se llama. Casa Gilardi, creo que se llama. Sí. Ujú. Fui ahí y, o sea, de la sala sales a un patiecito bien chiquito, güey. Pero está creado de tal forma, güey, en que entras a ese como patiecito, esa área verde, esa área afuera, y ya no escuchas nada de lo que está adentro, güey. O sea, nada, nada, nada. No, O sea, la verdad. solo escuchas que, güey, nada más el viento, ¿no? El espacio. Solo. Ujú. Dije, Sí. wow. O sea, es increíble cómo se separa tan cabrón. O sea, está aquí al lado. O sea, la puerta no está cerrada, güey. La puerta está abierta, pero aún así no escucho nada de lo que está pasando allá. Es como si estuviera en otra casa, güey. O sea, me Ujú. imagino con madre, ¿no? Estás peleando con tu esposa y ya nada, estás ahí. Estás allá afuera y ya no escuchas nada, ¿no? Viendo Luis Barragán de que Sí. ándale para cuando estés, hastiado, ¿no? Pues es que, sí, o sea, eso es lo que me gusta de ese. Yo creo que tendría que volver a ir porque sí. O sea, o sea, no he ido a las casas que tú me estás mencionando, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo he visitado los espacios que sí son hechos por Barragán, que no son esas específicamente, sí se nota mucho esa interacción, ¿no? Y yo, por ejemplo, siento que esta forma que ahorita, o sea, ahorita está ocurriendo esto que estamos hablando, ¿no? Sí hay un cambio de paradigmas en el diseño, tanto por la implicación social de la pandemia, como también por la implicación tecnológica, la revolución tecnológica que estamos viviendo ahorita. O sea, sí va a percibir el espacio de una manera muy distinta. Y, o sea, todo esto que estamos hablando, pues era unas épocas cuando la tecnología no estaba Ujú. tan todos lados, ¿no? Por ejemplo, ahorita, allá en Monterrey, o sea, Luis Barragán hubiera pensado bueno, yo asumo, ¿no? Ujú. Para un clima cálido como el de Monterrey, hubiera diseñado algunas estratégicas bioclimáticas para que el espacio por sí solo pudiera ser habitado. ¿Qué Ujú. pasa? Que como todas las casas se están haciendo en masa, no se piensa en eso. No se piensa en el diseño, en el lugar específico que va a ocupar esa casa. Se piensa
en las necesidades básicas que tiene que tener una casa para que alguien viva ahí, ¿no? Entonces se producen en masa y llegas a un lugar en donde va a estar demasiado caliente por tus materiales que utilizaste para la construcción, por la forma en la que no te diste cuenta que es un lugar súper caliente. Entonces vas a tener que utilizar tecnología como lo son Ujú. el aire acondicionado, ¿no? Entonces, ya se empieza a integrar esta parte tecnológica a la casa por esa misma necesidad de que, bueno, que nosotros mismos hemos creado de generar y generar y generar, este, que ahora nos vemos en esta mezcla de tecnología con espacio. Y es que está muy cabrón eso de, bueno, el reto más bien de hacer algo que se produzca en masa y siga jalando, o sea, en cada instancia, ¿no? Como, o sea, yo Ajá. creo que el sueño, o sea, sobre todo en una casa, ¿no? El sueño en una casa es realmente que esté adecuada a ti. O sea, ya si es una mochila o algo así, como que más, menos interacción, se puede pasar que, bueno, pues no está adecuada específicamente para mí, pero es una mochila, ¿no? Pero la casa, Ujú. algo tan íntimo, y sobre todo como tú dices con la pandemia, que antes creo que me habías dicho tú que antes de la pandemia realmente pues no se vivía en la casa, ¿no? O sea, la casa solo era como que donde dormías, pero realmente Ah, la sí. gran parte del día pues la pasabas en el trabajo, o comiendo Ujú. afuera o el gym, o sea, la vida siempre era afuera de la Sí. casa, y la casa como que regresas a dormir o regresas de que, no sé, para hacer cualquier cosilla, eh, la mayor parte del día en general es afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el concepto que dices que sí, Ujú, es de este filósofo alemán que de hecho él era nazi y empezaba a percibir esos detalles en la forma en la que la gente se relacionaba con su hogar, ¿no? Entonces decía, realmente lo que habitas, o sea, él hablaba mucho de la palabra habitar. ujú, Dice, habitar habitas más tu trabajo, habitas tu espacio de trabajo más que tu propio hogar. Entonces, tu hogar no lo estás habitando como tal, lo estás, decía otro concepto específico, pero se refería a eso que estás diciendo, que solo llegas ahí para sentirte, para descansar y al día siguiente salir lo más temprano posible porque necesitas llegar a tu trabajo, ¿sabes? ujú. Entonces empiezas a habitar, el ser humano empieza a habitar otros espacios que no son su hogar. Y ahora ya la pandemia cambió Ujú. este paradigma, ¿no? Ahora el Exacto, hogar es tu ajá. trabajo, el trabajo y Sí, el sí, hogar se el han hogar. combinado. Ajá, sí, están combinados. Y eso es algo que, por ejemplo, yo que, como dices, he estado estudiando arquitectura durante los últimos casi 4 años. eh, y la educación y todo lo que pasaba en el contexto anterior a sí era muy distinto, güey. O sea, el simple hecho de que el trabajo era el lugar donde llegabas, ¿no? Todos llegaban al trabajo. ¿Y cómo llegan al trabajo? En coches, ¿no? En automóviles. Entonces tienes que planear dónde va a ir. O sea, tienes que saber que va a ir un estacionamiento y va a haber oficinas, ¿no? Ujú. Normalmente donde va a trabajar la gente que va a trabajar específicamente para las empresas de hoy en día, que son con computadoras, ¿no? Entonces vas a llegar a una oficina. Ese era el concepto del trabajo. De repente empezaban a hablar, o sea, se empezaba a escuchar los conceptos, por ejemplo, de arquitectura mixta, que es lo que hacen ahorita todos los centros comerciales. Normalmente los centros comerciales ahorita se planean, o sea, los más nuevos en las ciudades, se hacen junto con hoteles y junto con oficinas de corporaciones. Entonces ya se empieza a hablar de esa integración de dos espacios distintos a la misma arquitectura. Pero ahora llega esto y resulta que los espacios, esos espacios que se habían planeado para estar ahí, de repente se reparten en un espacio específico en la casa, ¿no? O sea, ahora se debería planear casas con un espacio específico para el home Home office. office. Y se deben de pensar específicamente para ese uso, ¿no? O Ujú. sea, se debe de presentar una arquitectura hecha con iluminación, ¿sabes? Con espacios, para escritorios, ¿sabes? Sí, 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 Que tenga vista a algún lugar, todos los que... factores ergonómicos para no lastimarte o bueno, para no... Ajá, exacto. Todos esos factores Ujú, que van a hacer que tu experiencia en ese espacio sea distinta a al resto de tu casa, ¿no? Porque, pues, para que no sientas, o sea, que si estás trabajando en tu cama es donde trabajas y donde duermes, ¿no? Entonces, como que hay este movimiento en todo, entonces vives en tu cama, ¿no? Prácticamente. ujú. Eh, y pues se debería de pensar ya en un espacio específico en donde
hagas esta distinción de tengo que levantarme y tengo que ir hacia allá a trabajar. Y tengo que separarme de mi lugar de descanso. Yo fíjate que, cambiando un poco el tema, yo recuerdo que antes en clases presenciales, cuando llevaba la clase de historia del diseño industrial, el maestro se quejaba un chingo de que pónganse a leer, ¿no? De qué tristeza, qué lástima que diseño en general, incluyendo mi carrera, es de las áreas que menos leen. O sea, que como que muchos se burlan de que, o sea, casi nadie te exige leer realmente, o sea, comparado con lo que leen los de leyes o los de economía o los de Sí. ingeniería, o sea, no leemos casi nada, ¿no? Es como que, ¿qué pedo? Pues, ¿por qué no los ponen a leer? O sea, que eso afecta negativamente en los Sí, estudiantes, ¿no? sí. Y hace poco leí un ensayo sobre el diseño industrial. O sea, aplica el diseño industrial, ya me dirás tú si también aplica para arquitectura. Pero habla del cómo, particularmente el diseño industrial, es una carrera que es tan interdisciplinar desde siempre. Es tan. Es como, siempre ha sido como un puente, güey. Interdisciplinaria. Ajá. Siempre ha sido como un Sí. puente, más que nada. Más que como carrera en sí, ha sido como un puente entre otras carreras. Ujú. Para humanizar las cosas, ¿no? Para humanizar la tecnología o los objetos, adecuarlos a la gente, a su interacción, su aspecto, etcétera, ¿no? Y que por lo mismo, nos da lo que se denomina como el síndrome de Leonardo, que es como Ah, esa manía de querer clavarte en muchas cosas distintas, que es el ujú. caso de la carrera, ¿no? De que un poco de Sí. carpintería, un poco de cerámica, un poco de tal, un poco de tal, tantos oficios para poder realmente, ser consciente de las posibilidades existentes y crear algo, ¿no? De esas posibilidades. Y, Sí. y que la falta de lectura se debe a que ese, como con Leonardo da Vinci, esa exploración de muchos ámbitos, diferentes, intentar Ajá. conectarlos, y uno de sus dos principios, fundamentales de da Vinci es curiosità y dimostrazione. Que, o sea, pues realmente, Curiosita, demostración. incentivar la curiosidad y realmente, o sea, llevarlo a cabo, güey. O sea, no Ujú. solo como quedarte en la teoría, ¿no? Sí, es como es un aprendizaje mucho más empírico que Sí, teórico. sí. Te aprende haciendo, ¿no? O sea, realmente haz la maqueta, haz el producto y descubre cómo funcionan las cosas, ¿no? Ujú. Y como es también una actividad proyectual, al igual que la arquitectura, Sí. al igual que Leonardo, es realmente conocer el mundo por medio del ojo y la mano, güey. Ok. O sea, por medio del Ujú. dibujo, entender las cosas. Y Sí. después de entenderlas, después de verlo plasmado en la hoja, para entender lo Pues es que, que. lo que interpretas o lo que quieres crear, Ujú. hacerlo. Y así de forma Sí. empírica ir avanzando, conectando los varios ámbitos en los que te estás clavando, güey. Para hacer Sí. esa función de puente entre varias cosas. Sí. Sí, pues es que cuando tú conoces de más áreas, o sea, cuando yo siento que lo que tiene el sistema educativo actual es que te hace ver el conocimiento como categorías distintas, ¿no? Ciencias humanas, biología, creo que es lo mismo, matemáticas, ¿no? Te hace ver de que civismo, ¿sabes? Ujú. Cuando el conocimiento debería de ser todo, o sea, todo debería ser parte del conocimiento. No, no debería de haber una barrera específica entre un conocimiento y otro. Todo es conocimiento que partió de un humano descubriendo alguna cosa, ¿no? Entonces se debe de entender desde esa perspectiva para que tú puedas mezclar dos cosas de dos áreas distintas y llevarlo a una idea en concreto, ¿no? Como lo que hacía Leonardo da Vinci. Ujú. Entonces, pues sí, mucho de su trabajo está documentado, ya sea por escrito o sea, por escritura o por dibujo, Ujú. porque él tenía, yo siento que, o sea, no lo conozco, pero pues para haber hecho tantas cosas, yo siento que tenía cierto tipo de sensación de que no podía no dejar de plasmar sus Mm. pensamientos en una hoja, ¿no? Fíjate que algo Porque, muy interesante, güey.
Me topé en mi Ujú. casa, güey. De pura casualidad, después de haber leído este ensayo que te digo sobre el síndrome de Leonardo, me topé un libro que se llama ¿Cómo pensar como Leonardo da Vinci? A la Fuck, madre. güey. Y decía que Ajá. había siete principios, ¿no? Que eran fundamentales. Que todo esto, esta información, es Ujú. obtenida gracias a que ese güey siempre tenía un diario, ¿no? Siempre tenía diario y diario y diario donde documentaba todo lo que sea, güey. Todo lo que sea lo documenta en sus diarios. Y de ahí Ujú. hay muchas interpretaciones y análisis porque realmente son diarios muy bien explicados. Porque él tenía planeado escribir un libro, pero en fin, al final no le dio tiempo. Murió Ujú. antes. Pero Sí. el chiste es que había como siete principios, ¿no? Constituyentes. Que es como te dije, curiositad. Es la demostración, que es los que ya mencioné. O sea, realmente la curiosidad de entender las cosas y la iniciativa de probarlas. De Ajá, de realmente, llevarlas a cabo. el valor de lo práctico sobre lo teórico, güey. Como que sí, está chido aprender cosas, Ujú. leer cosas, pero no hay valor si no haces nada con ello, si no lo compruebas en la realidad, para Sí. realmente asegurarte de qué tan verídico es, ¿no? De hecho, Ujú. gracias a estos principios, igual de Leonardo da Vinci se fue formando lo que es ahora el método científico, güey. De Ah, hipótesis, no. Ujú. experimentación. Experimentas. Sí. Y el Sí, de otro hecho. muy interesante, güey, Ujú. es el de la sensación. Que ese güey Entonces, se esforzaba un chingo. O sea, ya ves cómo el encanto de las drogas es ajá. el cómo se siente, ¿no? Cómo tus sentidos se elevan. Ajá. Ese güey quería elevar sus sentidos también, pero desde un punto de vista más de práctica, güey. ¿Sabes? O sea, Ok. él, todos sus sentidos los quería llevar al máximo. O sea, siempre disfrutarlos al máximo y poder aprovecharlos al máximo. La vista, para él era el sentido más importante. Por la pintura, ¿no? La pintura era el mejor arte, porque antes, en ese tiempo, la música, pues no se puede grabar, ¿no? La tocabas, Ajá. dejas de tocar y ya, que fue la música, ¿no? Entonces Ajá. la pintura era lo más importante y por eso le pasaba dibujando y dibujando y dibujando para entender el mundo, ¿no? Para poder Ujú. ver mejor. O sea, él dibujaba no para dibujar, sino él dibujaba para ver. Quiero poder ver realmente qué está enfrente de mí, pero mis Ujú. ojos no están entrenados suficientemente bien como para saber lo que estoy viendo. Y por eso se puso a dibujar. Igual con Ujú. la música, creo que tocaba un poco el violín con el sentido del tacto. O sea, como que es algo que me parece muy interesante el Wow. cómo ver tus sentidos como si fueran habilidades Sí, sí, que sí. puedes desarrollar. O sea, en vez de ver tus músculos y querer, hacer como ver tus músculos y querer ir al gym, Ujú. o sea, ver tus oídos y querer mejorar, identificar las notas, güey. O sea, es como con la Sí, música, güey, que si por más, o sea, te puede gustar mucho la música, pero realmente si eres músico, las vas a disfrutar el doble, güey. Porque sí. entiendes mejor lo que está pasando. Y ese Simón. entendimiento enriquece la experiencia. Y realmente, o sea, el pensar que se puede desarrollar tanto que me pregunto yo si podría o no igualar a una Ujú. sensación enriquecida por alguna droga, güey. O sea, Pues es que. llegar a cierto punto, güey. Fuck. ¿Sabes? Es que. El tacto, el olfato, güey. O sea, cómo enriquecer eso, ¿no? Es que. Yo creo que ahorita. Ujú. Mucho. O sea, eso que estás diciendo se aplica mucho a todo. O sea, nuestros sentidos ahorita están muy enfocados a lo que nos, lo que se proyecta en nuestra pantalla, lo que nuestra pantalla nos enseña, nuestra pantalla de celular. Nuestros sentidos se están enfocando mucho en eso. Así como tú lo piensas, o sea, así como tú lo estás diciendo, el enfocar ahora todos tus sentidos a tu alrededor enriquecería tu experiencia como humano, ¿no? Sería lo ideal. Ujú. Pero ahorita creo que nos estamos enfocando, o sea, pareciera que la humanidad o los científicos se están enfocando más a juntar todas estas facilidades tecnológicas para el cuerpo humano, ¿sabes? Como que incorporar la tecnología para facilitar Sí, nuestra, sí, sí. nuestra capacidad humana. Entonces, eso haría, yo creo,
que, por ejemplo, ahora todos los aparatos de los oídos, ¿no? Que ayudan a las personas que ya no escuchan a escuchar mejor. Ujú. Puedes o sea, de puntazo mejorar las capacidades auditivas de un ser humano, ¿no? Entonces, si empieza a integrar todas estas como partes tecnológicas que pueden aumentar la capacidad de un ser humano, pues así como tú lo dices, yo siento que o sea, seríamos incapaces de sentir todo lo que esté a nuestro alrededor y como que podríamos generar otras cosas distintas. Es que O sea, sí fíjate sería un paradigma, no sé. que también, o sea, puedes elevar tu vista y elevar tu oído. Pero si tu oído no está educado para escuchar las notas y tu vista no está educada para interpretar la perspectiva y las formas, güey, realmente no lo puedas apreciar Ajá, como podrías hacerlo, ¿sabes? sí. Y sí, o sea, se supone que ese güey. Es algo que me sorprende porque jamás yo le he dado tanta importancia a los sentidos, güey. O sea, como para Sí, está muy querer cabrón. entrenarlos y todo el tiempo, o sea, al olfato. O sea, él siempre tenía algún aroma puesto como para satisfacer el sentido del olfato. Se enfocaba mucho en su ropa, como que ese güey, en tener la ropa más, lujosa por el simple hecho del tacto con la piel, ¿no? Que realmente Ujú. se sienta el tacto, ¿no? El olfato. Y mientras pintaba, generalmente tenía músicos tocando, ¿no? O sea, A todo el ver. tiempo, este, recibiendo placer por los Sí, sentidos. Y por le los da mucha sentidos. importancia a la comida, ¿no? Él siempre se esforzaba mucho en comer y Ah, experimentaba con la comida. Y sí, o sea, es algo que yo no imaginé y que yo jamás había, como me había cuestionado en intentar algo así, sí, ¿sabes? sí, sí. Es que, no sé, siento que esa visión del mundo debería, o sea, sería lo ideal que todos tuviéramos esa visión del mundo, ¿sabes? Como que esa visión de que realmente nos enriquezcamos de nuestro entorno, tanto, o sea, nuestro entorno social como natural, o sea, entender esa como, o sea, te digo ahorita como vienen la revolución científica de la tecnología, así como le estamos hablando Ujú. al principio, yo siento que viene esta revolución en donde el paradigma va a empezar a cambiar por todo esto que me estás diciendo. Y, y entonces tendremos que nosotros preguntarnos qué realmente queremos, ¿no? Porque si nos vamos por ese lado de facilitar nuestra vida, porque sí, ¿sabes? Ujú. O sea, de repente ser capaz de hacer todo lo que un humano puede ser capaz de hacer, ¿sabes? Sí. Así hacerlo y de repente tenerlo y no mames, ya lo tengo. Pero la carga existencial que conlleva eso es, es bastante pasada de verga. Sí, es No que sé. igual la etapa en la que estaba Leonardo, pues es el apogeo del Renacimiento, ¿no? El inicio del Renacimiento, donde Ujú, el hombre piensa Renacimiento. de que ya se separa de la religión el hombre es racional y tenemos un chingo de control, somos la verga. Sí, 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 Es sí. que siento que está pasando, o sea, sí estamos llegando a ese extremo del pensamiento como lo hemos visto, o sea, como se ve en historias, o sea, durante la historia de la humanidad. Estamos llegando a ese momento en donde todos como sociedad tenemos que preguntarnos qué pedo, ¿no? ¿A dónde ¿Sabes? vamos, chicos? Ajá, porque, o sea, va a haber ese cambio y normalmente ese cambio no se da de la noche a la mañana, ¿no? O sea, si tú ves el cambio del Renacimiento a la Ilustración, creo que fue, o algo Ujú, así, vas a ver que realmente el cambio de ideología se ocurrió a lo largo de 500 años o de 1000 años, ¿sabes? O sea, es algo gradual, ujú. pero, Sí, como que siento que cada vez los cambios son más rápidos, ¿no? ajá, eso es lo que, Ujú. O lo sea, que está no pasando creo que ahorita, que necesiten los cambios tanto son tiempo más para que rápidos. haya otro cambio de paradigma, güey. Ajá, o sea, es que, por ejemplo, ahorita ves lo que está sucediendo con la tecnología, llegan los carros eléctricos, las empresas de carros están apostando más por generar carros eléctricos. O sea, el petróleo va a dejar de valer tanto como antes y también el oro, porque las personas están empezando a apostar más por el Bitcoin Mm, y sí. por toda la cadena de blockchain. Entonces, el cambio de lo que significa el valor de la moneda va a cambiar, ¿sabes? Primero eso puede cambiar. Lo que significa el transporte, por ejemplo, carros automáticos que ya no vas a tener que manejar tú. Lo que significa, por ejemplo, en la arquitectura,
tener casas domóticas, casas inteligentes, donde tú llegas y le hablas a la tecnología inteligente que está ahí para que te prenda la luz, para que haga esto, y llegas de tu teléfono y controlas y dices, y entonces tu experiencia con el entorno empiezas a relacionarse más con esta parte digital, ¿no? Yo sí siento que la tecnología tiene el potencial. O sea, yo siento que es muy probable que como vamos, en algunos años, no sé si nos toque a nosotros o no, güey. Pero sí va a llegar un punto en el que la tecnología está tan cabrona que va a pasar como en Wall-E. Que están todos A la verga. gordos, sin hacer nada, con Son una todos televisión inútiles. enfrente, güey. Ajá. Sí. Moviéndose. Sí, es que Cada vez yo como siento que que menos esfuerzo por parte del humano, güey. sí. O sea, por ejemplo, Wall-E puede ser un punto de referencia hacia donde podría ser que fuéramos, ¿sabes? Ujú. O sea, sí entiendo por qué podría ser así. Pero al final de cuentas te digo, o sea, pasan tantos años y en tantos años pueden pasar tantas cosas que puede que termine en algo mucho más raro de lo que podríamos haber imaginado. Ujú. Pero pues sí, o sea, siento que es que cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de diseño, cuando hablamos, o sea, todos estos temas que no tienen una barrera de conocimiento específica, empiezan a tener como que o sea, empiezan a tener literalmente un espacio en donde convivir como es el internet, ¿sabes? El internet ya está lleno de información y ya está lleno de cosas que puedes tú buscar y que tú puedes encontrar, que eventualmente, sea para bien o para mal, el humano sí va a tener más información de la que tenía antes, ¿no? El humano antes, la información que tenía de su día era lo que él experimentaba de su día, ir al trabajo, platicar con tus amigos, hacer esto, llegar a la casa. Si tenían televisor, pues ver la televisión un rato, ¿no? O hacer otra cosa, ¿sabes? Antes no tenían todas estas facilidades de entretenimiento que ahora sí tenemos. Y Sí, o y sea, pues sí. yo pienso que realmente o sea, la manera en la que la sociedad está actualmente es muy preocupante, güey. Porque anteriormente hay una teoría, güey. No sé qué piensas tú de esto, pero hay una teoría de que antes en el feudalismo, en la época de reyes y esclavos y esa época muy antigua, pues no hay movimiento social, ¿no? O eres de la realeza, Ujú. o eres un pinche esclavo, o eres ¿qué, güey? Un sacerdote, güey, o X, no sé, Ujú. tu papel en la vida, desde que naces, ya está prácticamente definido, ¿no? Sí, definido. Casi, güey. Sí. Y entonces la vida es más satisfactoria, güey. ¿Por qué, güey? Porque pues ya, o sea, este es mi papel, listo, güey. Me voy a esforzar en disfrutarlo, güey. Si soy un esclavo, pues ni pedos. Soy un rey, pues ni pedos, güey. Ya, o sea, vale verga. O sea, como que te quitas esa responsabilidad de desarrollo, ¿no? O sea, Sí, por sí, sí. ejemplo, ahorita es como que está la ilusión de meritocracia, la ilusión de movilidad social, que deja un peso y causa infelicidad en ti tan grande, güey, de puta madre, o sea, me puedo mover y depende de mí, ¿sabes? Como que esa responsabilidad de, fuck, güey, si estoy aquí, es totalmente mi culpa, güey, esa ilusión, aunque, y está cabrón porque realmente, estadísticamente, está comprobado que la movilidad social te la venden como que existe, pero estadísticamente es muy cabrón, güey, ¿sabes? Hay gente que piensa que la movilidad social, o sea, que por ejemplo, la posibilidad de que tú superes los ingresos de tus padres es, es muy poco probable, ¿sabes? Ok. Ujú. Ese tipo de movilidad. O sea, no tanto. Sí, movilidad en la clase social, Ajá, sí. ¿no? Es estadísticamente muy baja la posibilidad de que lo puedas lograr. Casi hay gente que afirma que es casi imposible, ¿no? O sea, te depende mucho de contactos y todo ese pedo. De tal forma en la que tenemos el aspecto negativo del feudalismo, en el que te chingaste por el contexto donde naciste, pero con el aspecto también negativo de esta época en la que tienes la ilusión de la responsabilidad, la ilusión de poder cambiar, y entonces tienes
la desdicha de las dos partes, ¿no? Los problemas mentales, la ansiedad y depresión por no lograr esa movilidad social y pues el azar Pues del está muy destino. cabrón. Y no lograr, no lograr la Ah, movilización. O sea, ponerte una meta, no lograrla y pues estar de la pensar que es tu chingada culpa, porque, ¿no? porque tú te esforzaste para lograrla, pero no lo hiciste y pues no Sorry, mames, sí. bro. Pero sí, o sea, yo siento que esa es una idea que está cambiando por lo mismo de que o sea, así como hay más eh, desempleados ahorita, hay más gente que no está trabajando en una empresa y seguirá habiendo porque las empresas están apostando por la automatización de sus procesos, ¿sabes? O Ujú. sea, las empresas entre más rápido pueden hacer un producto y entregarlo, mejor. Y si no necesitan de un ser humano para hacerlo, pues todavía mejor, ¿no? Entonces sí va a seguir viendo porque todos están apostando por la tecnología. O sea, no es que estén apostando, sino que realmente, bajo la lógica capitalista de ganar dinero, es mucho más fácil apostar por una tecnología que te facilite esos procesos y puedas producir más, porque la lógica capitalista se basa en la producción. Entonces, o sea, se nota que va a ir así. O sea, y tú ahorita explícale al dueño de Coca-Cola que no lo haga, ¿sabes? O tú explícale al dueño Ujú. ¿sabes? De cualquier marca que se dedique a hacer cosas, que no las haga. Porque, pues, no mames. O sea, te van a mandar a la verga. O sea, esa es la realidad. O sea, en la realidad, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Realmente, lo que deberíamos apostar nosotros ahorita, y vuelvo, o sea, no es apostar por como que se apuesta por esto, sino que se debería de ver, cada quien debería de verse a sí mismo como que pertenecemos que somos lo mismo, ¿sabes? Todos somos todos y, y todos valemos lo mismo por ser humanos, ¿no? Ujú. Si nosotros partimos bajo esta premisa de que no debería de haber tanta individualidad en las personas y se debería de ver más por una comunidad y por el bien social más que por el bien de riqueza personal, Ujú. pues entonces empezaríamos a tener como que, o sea, empezaríamos a pensar de manera distinta las cosas. Sí, ¿no? Que sea más cool buscar el bien común que Ajá. Sí, el... el bien común, el bien con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, con el entorno, como lo estamos hablando con este Luis Barragán, que se preocupaba mucho por esa experiencia que él tenía con el entorno, por lo que significaba el espacio, por lo que significaba Ujú. estar sentado en esa silla, ¿sabes? Esta forma de experimentar, así como Da Vinci, muy sensorial, Sí. ¿sabes? Porque pues, son nuestras capacidades. Yo siento que sería lo ideal para que cuando llegue la tecnología y la tecnología se empiece a incluir a nosotros, podamos disfrutarla de esa forma, ¿no? Y ver por el bien común y ver por el bien de todos y que utilicemos la tecnología realmente como una herramienta para hacer, o sea, para vivir en vez de una herramienta que nos mate a todos. Ahí está. Ahí está el reto. Sí, no, pues sí está cabrón, pero, o sea, estamos hablando, obviamente, suponiendo las cosas, ¿no? Porque Es obviamente, o sea, solo un tipo de perspectiva, ¿no? Pensando en el ajá, futuro. los momentos van siempre cambiando y en la vida siempre van pasando cosas, La ¿no? vida da Que a lo mil mejor vueltas. si tú estás viendo este video dentro de 10 años y de repente te lo topaste ahí en YouTube y dices, no mames, ¿qué pedo? Eso no pasó. Pues es que es muy seguramente, o sea, muy seguramente lo que tú estés viviendo ahorita nosotros ni siquiera lo hubiéramos podido haber imaginado. Pero pues esta es la realidad actual y Esa es como la que magia de la vida. ahorita en este momento parecía que todo esto estaba ocurriendo. Fíjate que algo que me da mucha risa, o sea, ahorita que empezamos a hablar de la vida, sí. Estaba viendo un video en YouTube, güey, que es que Ujú. intenté leer a un autor que se llama James Joyce, es el que escribió el libro de Ulises, un libro muy, Ujú. muy cabrón. Y yo leí un libro distinto de ese güey, ¿no? Que dicen que es como un libro más sencillo, como para agarrar el pedo a su estilo literario. Y dije, va, güey. Leí unas cuantas páginas y me cansé, güey. Me cansé de intentar entenderle a ese güey, ¿sabes? Porque su Ajá. estilo está bien cabrón, güey. O sea, como que sí.
Y ese güey lo sabe y lo hace intencionalmente. O sea, él es parte de una corriente artística que era Ujú. de... No me acuerdo cómo se denominaban, pero era como los intencionalistas, ¿no? O sea, la gente que hace un chingo de cosas cabronas, pero nada en su pinche obra es un accidente, güey. O sea, todo está premeditado con un trasfondo bien pasado de verga, güey. Pero pues rífate entenderlo, ¿no? Ese pedo. Fíjate. Y Ajá. entonces vi un video en YouTube que decía, ¿por qué deberías leer Ulises de James Joyce? Ujú. Y está cagado porque te explican toda la complejidad detrás del libro, la temática, el trasfondo. Y, y me encanta cómo el autor mismo de la obra dice, si mi libro no vale la pena leerse, la vida no vale la pena vivirse. Así Hola, de que si el libro es muy difícil, si no vas a leer un libro solo porque es difícil, entonces bajo esa lógica, pues ¿para qué vives, no? fucking shit. Fuck, güey. Ajá. No vives para vivir Sí, fácil, de bro. chinga, ¿no? Apenas abres la primera, ves la portada, das el primer ojazo y ¡pum! Güey. ¡Pum, perro! Ya te chingué. ¿Vas, Ya ¿vas a valiste entrarle o no? verga. Ajá. Sí. Dice Sí, incluso pues. que si se destruye toda Irlanda, que ese güey es irlandés, Ujú. creo. Se destruye ese país, se puede rescatar toda su cultura en ese libro, güey. Toda su historia. Fuck. Pues es que Mm. lo que estabas diciendo de los intencionalistas, resonó siendo que con lo que está pasando ahorita. O sea, esa forma. O sea, ¿cómo lo explicaste tú? Que, o sea, los intencionalistas es este género literario en el que no puedes, es imposible sobreanalizarlo, porque Mm, precisamente todo está ok. Ujú. sobreanalizado, todo está intencionado, no hay accidente ahí. Eso justamente resonó mucho con lo que está pasando ahorita. Yo siento que con, con el internet, ¿sabes? Con la información en internet en este momento, pareciera que todo se está sobreanalizando de una manera muy pasada de verga. O sea, se está sobreanalizando tanto que hay mucha gente que se ofende, ¿no? De las cosas. Sí, Porque, sí, sí. porque lo sobreanaliza, porque intenta llegar al porqué de lo que está sucediendo en ese pedazo de información en video o en escrito, ¿sabes? Entonces, Es que yo creo que es un hambre natural del caos, güey. O sea, yo siento, la única razón por la que yo pienso que vivir en una utopía es imposible, la única razón por la que estoy seguro que es imposible es porque el hombre se aburriría mucho, güey. La neta, güey. sí, O no, sea, si pues sí. tenemos una vida perfecta, nos vamos a aburrir bien cabrón, güey. Así Sí. que, y ahorita, pues, no mames, ahorita que estás aburrido, cerrado en tu casa, güey, pues no mames, ahí estás buscando ofenderte, ¿no? De cualquier mamada en internet. Sí, sí, pues es que ahorita más, ¿no? Por lo mismo de que antes a lo mejor la gente se distraía en ir a su trabajo, en pensar en puta madre, voy a ver a mi jefe, o vale verga, la chava que me cae mal, o Ajá. no O sea, sé, suficiente drama, ¿sabes? ¿no? Ya con tu vida, Sí, ¿no? había muchas cosas pasando había muchas cosas experimentándose en un solo día que raramente la gente se detenía a comentar lo que veía en redes, ¿no? Ujú, Pero ahora que sí, la gente se metió, o sea, pues es de que todos se van a sus casas y entonces lo primero que hacen es ver su celular. Y ujú. desde el que empezó la pandemia ha habido, o sea, hay más gente utilizando internet que gente sin utilizar internet, ¿no? Entonces, o sea, tal vez estoy mal con las estadísticas, pero se aproxima mucho a esa realidad, ¿no? Cualquiera va a tener acceso a una tecnología básica que lo permita entrar a Facebook o a Twitter, ¿sabes? Ujú. Y teniendo Facebook o Twitter vas a tener todo lo que la sociedad te está plasmando ahí, ¿no? Entonces, se vuelve una sobreanálisis colectivo de las cosas que están sucediendo en el momento y, Pues y también al mínimo. mismo tiempo, es que o sea, al mismo tiempo siento que es una buena forma de aprovechar, o sea, es lo que estaba aprovechando el arte en este momento. Siento que el arte está resonando más con la gente, por lo mismo de que quieren entender qué significa una obra y se adentran más y logran apreciar más lo que es una pieza. Ujú. eh,
Sí, o sea, tal vez, o Artística. sea, el fin que se ve en tendencia de ofenderse, o sea, la gente sobreanaliza las cosas y busca la ofensa, ¿no? Porque está de moda defender las cosas, ¿no? De que, Sí, defender. defender cualquier causa, ¿no? De que, hey, no se burlen del cuerpo de esa mujer o normalicen Sí, los sí, cuerpos pero, o sea, así, etcétera. O sea, no, sí, no, o sea, no en... puede que el fin de buscar la ofensa no sea el indicado, pero mínimo promueve el cuestionamiento de las cosas, ¿no? O sea, el Sí, sí. análisis de que, ok, tal vez fue una mamada que se ofendiera por ese pedo, pero está chido cuestionarte lo que juzgamos como normal. Ajá. O sea, yo siento que eso es lo interesante, cuestionarte. O sea, cuando alguien se queja, tú te cuestionas y dices, ah, ok, y tienes un criterio propio, ¿no? Ujú. Si tú tratas de llevar una bandera de un movimiento social como, como una opinión así, yo siento que vas a terminar encasillándote y como lo hemos hablado, vas a empezar a recibir estímulos de tu algoritmo que te conoce más que tú y vas a empezar a encerrarte en una burbuja de información muy específica, ¿no? Y te vas a empezar a polarizar, porque pues es lo que está sucediendo, ¿no? Fuck, güey, Entonces, ya estoy bien polarizado. sí, entonces lo que es importante en este momento, yo siento que es que la sociedad se pregunte y sea curiosa y eh, haga conclusiones por sí solas, o sea, por sí mismos, ¿sabes? Que ellos mastiquen la información y la procesen dentro de su contexto Y llevarlas a y, la práctica, a ver si es cierto, ¿no? ajá, y Comprobarlas. digan. Como lo haría Leonardo da Vinci. Sí, pues sí. Curiosità y dimostrazioni. Así es, Buenazo. raza. Pero bueno, ¿qué te parece si Pues lo dejamos por aquí? me parece perfecto. Ya saben, si les gustó este capítulo, denle like, compártenlo con un amigo, suscríbanse al canal. Y pues así nos están apoyando la neta a nosotros, porque nos gusta hacer este proyecto y porque nos gustaría ver que a ustedes también les interesa, ¿no? Entonces, Así denle es. like, suscríbanse, Y bye. nos vemos en el próximo episodio sin planes.